de final de primario y no en Buenos Aires. Ah, ¿sí? Sí, Final de amor de primario. No. Está en de verano. Facebook, Pero Vivía- los dos vivía en el era interior. muy Vivía en el idílico interior. ese amor. ¿Sí o no? ¿Qué lugar 12 del y cuarto. interior? Porque hay- Clorinda Formosa. Yo viví en Tartagal, Salta y Clorinda ¿Y Formosa. la buscamos cuando por era chico. Facebook o no? No me querés que acuerdo hagamos el ese apellido, ejercicio. no me acuerdo el apellido. Ella te habrá buscado, seguro. 12 y cuarto, Marcelo Peretta, candidato del legislador porteño de Movimiento Plural, líder del sindicato argentino, claro, de farmacéuticos. Marcelo, claro. Marcelo, ¿cómo estás? Más fácil. ¿Cómo andás? Hola Fabián, buen día. ¿Cómo le va? Un gusto hablar con vos. Pará, primero, ¿qué te pareció el debate? Íbamos a hablar con un candidato, mañana A va a mí- venir creo que los penatos, ¿no? Sí. A mí me dio la oportunidad de que me conozcan un poco más, ¿viste? Pues Porque sos conocido vos. Todos los medios. Pero si en pandemia hemos hecho, no solo yo, miles de notas. Sí, en pandemia sí. Después de la pandemia es como que me cancelaron un poquito. ¿Cómo te cancelaron? No sabía Sí, esto. viste que yo tuve una posición muy antipandemia, en contra del Sí. encierro, en Como contra yo. de las medidas. Y bueno... ¿Te acordás cómo molestaba a Marcelo esa postura nuestra? ¿La anticuarentena? ¿Te acordás? No siendo ni vos ni yo terraplanistas, aclaremos. No somos Pero nos antivacunas, trataban, no. Nos trataban de terraplanistas, Fabián, nos Sí. trataban de inconscientes. A mí casi me echan de todos lados. Irresponsables. Sí. Y el tiempo nos dio la razón, Fabián, porque ahora se sabe que no se manejó bien las cosas. Viste que Guzmán dijo de que la pandemia, la segunda cuarentena se hizo por motivos políticos, ¿te acordás que es lo que decíamos nosotros? Totalmente. Por eso yo quiero, si soy legislador porteño, entre otros proyectos que tengo y también me gustaría contarte, crear una comisión investigadora de la responsabilidad política y sanitaria que hubo. Porque acá hubo mal manejo político, retorcidamente, pero además hubo negocios con la vida de la gente. Y esto no puede volver a pasar. ¿Vos hablás del entonces, del ese gobierno de la ciudad en ese momento? También que hubo combinación, tanto el Ministerio de Salud de la ciudad estuvo muy alineado con el de la Nación. Y hoy los datos son contundentes. El daño que se ha hecho a mucha gente, las nuevas enfermedades que se crearon, las consecuencias de algunas decisiones políticos sanitarios, ni hablar en lo sanitario, pero en lo económico, la cantidad de comercios que han fundido, chicos. Sí, la crisis económica, el parate de la economía comenzó con la segunda cuarentena. La primera tenía que haber estado, para mí mucho antes tuvo lugar, tenía que haber, pero la segunda cuarentena, la 2021, que a Alberto le cuesta la economía, le cuesta al gobierno, le cuesta la elección, le cuesta todo. Destruyó todo, Fabián, Sí. innecesariamente, porque ya había información en otros países que había que hacerlo mucho más prolijo, mucho más ordenado, mucho más segmentado. Él mandó todo el mundo a encerrar, todo el mundo a cerrar, nadie puede estudiar, no atendió las enfermedades prioritarias crónicas, solamente se dedicó a esto y asustó más a la gente, y después el bombardeo televisivo que había con datos que asustaban. Y te digo, la cantidad ahora de me voy a meter en política. Y a Horacio Rodríguez Larreta lo perjudicó lo cercano que quedó pegado a Alberto. Y él no lo veía eso en ese momento. Él y Fernán Quirós estaban ahí pegados, totalmente alineados, cuando en realidad ellos podían haber, marcado algo diferente, porque la información era pública, no solo no llegaba a los profesionales de la salud y también a ustedes los periodistas, les llegaba a ellos, Sí. y ellos podían haberse diferenciado, Igual. podían haber evitado Marcelo, las consecuencias. si sos elegido legislador, ¿qué primer proyecto presentarías? Bajar el precio de los remedios, una de las principales... Eso es lo que te iba a preguntar. preocupaciones de los porteños. ¿Y cómo se Claro. hace por ley eso? Mira, eso se hace a través de la mayor competencia. Acá en la Villa Lugano hay un polo farmacéutico de 21 hectáreas. Se definió por la ley 1768 de acá de Cava, estos 21 hectáreas para instalar 100 laboratorios. Hoy, 20 años después, solamente hay 4 laboratorios y ni siquiera están terminados. O sea que lo que primero quiero hacer es impulsar esa ley para que se instalen los 100 laboratorios que van a investigar y producir y vender medicamentos. Y vos sabés bien que cuando hay más productores, aumenta la competencia y baja el precio. O sea, yo no me meto en el costo del laboratorio. El laboratorio que venda al precio que quiera. Ahora sí, no lo voy a dejar solo. Con más competencia no les voy a permitir que se cartelicen. Marcelo, espera, te hago una pregunta previa. Los remedios, los medicamentos en Argentina con respecto a otros países, ¿son caros, son baratos? Todo es Tenemos caro los en medicamentos Argentina. más caros del mundo, Fabián. Tenemos los 3 medicamentos veces más caros. 3 veces más caro que Chile, 4 veces más caro que Paraguay, 8 veces más caro que Bolivia y 12 veces más caro que Perú. Y te tocó acá, ¿Y por qué? lo local, lo de Sudamérica. ¿Por qué? Porque está cartelizado, hay un oligopolio muy, muy fuerte que no te permite hacer ningún cambio. Te diría, desde ILIA
que ningún político se dedica digamos, a hacer más competitivo el sector farmacéutico. Llega el presidente que llega, le pide a la industria farmacéutica, a ver, y le pide permiso a ver qué ministro de salud puede poner, qué titular de ANMAT puede poner, a quién pone a cargo del PAMI, y eso, y el IOMA también. Entonces ellos manejan toda la salud argentina, no los medicamentos, manejan toda la salud. Nos bombardean con publicidad minuto a minuto en todos los canales de televisión, automedican a la gente y le obligan a gastar mucho más de lo que podrían gastar si hubiera una política más educativa sobre medicamentos. Ellos ganan y los ciudadanos, en general los argentinos, no tenemos acceso a medicamentos. Hoy la gente va a la farmacia con una receta que tiene 3 medicamentos y dice, mira, Marcelo, ¿cuál es el más barato? O decime uno solo, el más importante, los otros no lo puedo pagar. Entonces, eso es lo que se está viendo acá en Buenos Aires. Imagínate que somos la ciudad más rica del país. Imagínate lo que está pasando. Ayúdame en un punto. Ahora viene un tema bastante delicado que supuestamente Estados Unidos pide que Argentina se ponga seria con las patentes medicinales, a lo que solo ha volteado gobiernos, volteado presidentes y nunca se pudo hacer en 60 años. ¿Cómo lo ves? Bueno, Arturo Illia, ¿no? Arturo Illia en 1966. Exactamente, a eso me refiero. Acá hay que sentarse a hablar y ver qué hacemos con las patentes, porque la industria nacional que se ha beneficiado de no pagar patentes debería vender medicamentos baratos. Por eso te digo, si no están pagando patentes, claro, como dice Estados Unidos, esto lo dice Estados Unidos, no vos y yo, lo dice Estados Unidos. Pero coincidimos, vos y yo. Y no pagan patentes, digo, y me cobras caro, ¿cuál es la joda? Entonces, el top 5 de los laboratorios argentinos son la burguesía nacional, que fueron ayudadas no pagando patentes, y muchos gobiernos les cedieron terreno, les cedieron espacio, le bajaron impuestos para que produzcan y crezcan. Hasta ahí todo bien. Ellos, a cambio, en vez de vender medicamentos accesibles, nos venden los medicamentos más caros del mundo. Pero, ¿no? por ejemplo, te pregunto, una tableta de ibuprofeno que se vende en todos lados, con ese nombre, ibuprofeno en inglés, ¿cuánto vale en Chile, o si te acordás, en Uruguay o en Brasil? En Europa a mí me ha pasado que vale de dólar y medio, y acá está por encima de $5. Entonces, es obvio que hay un abuso, ¿no es cierto? Porque no estamos hablando de medicamentos, para que la gente que nos escucha estamos hablando de medicamentos común, no estamos hablando de medicamentos. No, por eso te pregunté ibuprofeno, que es algo que todo el mundo consume, de todas las edades. Entonces, para todo. Ahora, ahí hay abuso. Sí, ahora, ya sabemos, por ejemplo, que este gobierno contra el lobby de Tierra del Fuego, contra eso no se mete, no puede, no tiene agallas, tiene intereses, arruga, o tiene intereses. Porque la casta es relativo, como vamos contra la casta. Veo que contra el tema medicinal tampoco, porque hablan mucho de las prepagas, pero nunca escuché al gobierno hablar de los precios de los medicamentos. No, Laura, ¿habló alguna vez el gobierno del precio de los medicamentos? Marcelo, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, Laura. Lo que Sturze, sí habló es Sturzenegger, que es el que quiere que entren los medicamentos de la India para justamente competir y bajar. El único que habla del tema es Sturzenegger, hay que ser honestos con él. Ahora, no está en la lengua. Luis Caputo no habla del precio de los medicamentos. No habla, porque están entre los funcionarios que ellos designaron, por ejemplo, el embajador en Francia, está el titular de la industria farmacéutica argentina poderosa, la familia farmacéutica más poderosa del país. Entonces, están totalmente financiados, ¿no es cierto? ¿Quién es? Y Shelecki, ahí están ellos, ¿no es cierto? ¿Y dueños de qué es acá en Argentina? Y acá tiene parte de LEA, tiene laboratorio. parte de... Claro, exactamente. Entonces son grupos poderosos. Y en la Patagonia son dueños de distintos hoteles. Obviamente, no, por supuesto. Ya no son dueños solamente de laboratorios, hoteles, restaurantes, cadenas de lo que te guste, deportivas, de marcas deportivas, etcétera. Yo sé que veo, miren un detalle, la televisión, la cantidad de publicidad que tiene. Es el mayor... Sí. Hay un bombardeo televisivo, pero aparte, si vos me dijeras, por lo menos 1 o 2 publicidades, cada 10 que haces de venta de medicamentación educativa, ¿qué es un medicamento? ¿Cómo tomarlo correctamente? Pídele al farmacéutico un medicamento más barato, no pague caro, fíjese que hay que prescribir por genérico y no por marca. Algo educativo para contener a la población, cero información, eso, algo que también quiero hacer desde la legislatura y desde el canal de la ciudad, por lo menos obligatoriamente, educar un poco a la gente. Se está automedicando. Los chicos. Danos un ejemplo de error de medicación, danos un ejemplo. Bueno, el tomar analgésicos
con antigripales porque te aumenta la presión arterial. Nadie te dice nada, ¿no es cierto? Los chicos... No te lo mandan a tomar. Obviamente, tomá y nadie te dice... Bueno, la fiesta de los chicos con la amoxicilina. A eso me refiero, ¿no es cierto? Y se empastillan con todo, porque estamos hablando que muchos inclusive ingresan al mundo de la droga, empezando tomando pastillas, o sea, medicamentos legales, y después ingresan a los ilegales. O sea, el camino inicial a la drogadicción, en muchos casos, empieza con medicamentos. Entonces Marcelo, empiezan a probar analgésicos. Sí. Hay una serie que es muy conocida en los Estados Unidos, que dio la vuelta al mundo, llamada Euforia, que habla un poco también de eso, de las adicciones por los medicamentos que tienen los chicos, los jóvenes hoy en día. Obviamente, toman medicamentos para no dormir, toman medicamentos para estudiar, para rendir más físicamente, para inflarse físicamente, para adelgazar. Una pastilla para cada situación, y nadie les dice que eso les afecta negativamente. Y Marcelo, otro tema, pero esto es recetado, esto no es que alguien va y lo compra cuando te lo venden. ¿Es verdad que hay mucho ansiolítico que se está vendiendo mucho más que hace 5 o 10 años? Obvio, se disparó el consumo de ansiolítico y de psicofármacos, Fabián, en general. Clonazepam, ¿no? Básicamente. Exactamente. Después de la pandemia, volviendo al tema inicial, se disparó pero fuertemente. Ya venía en aumento, digamos, la verdad, ¿no es cierto? Toda una tendencia en el consumo de psicofármacos aumentada. Después de la pandemia, se disparó. Y hoy tenés jóvenes de 15 y menos de 20 años, adictos a los ansiolíticos que no pueden salir si no toman una pastilla o no tienen la pastilla o en la cartera o en el bolsillo porque tienen miedo a hablar, tienen miedo a comunicarse, a ir a su trabajo. Bueno, eso no hay una política, no hay educación pública, no hay campañas. Dejan que los laboratorios vendan y todas las consecuencias negativas o los efectos secundarios, los secundarismos de todas esas adicciones o consumo o sobreconsumo de medicación o sobreprescripción, porque también tienen a sueldo a muchos médicos, la paga el Estado con más consultas médicas, con más enfermedades que después se tienen que atender, o las obras sociales y prepagas que después tienen que atender, los problemas de salud causados por el abuso del consumo de medicamentos. Y en los ministerios de salud dicen nada. Este ministro Lugones, que está puesto por la industria farmacéutica, dictó solamente 4 resoluciones de que asumió. ¿Sabés qué son? Cambiar de categoría los medicamentos recetados a venta libre. ¿Qué significa esto? Que no se cubre la obra social y aumenta el precio. Claro. Marcelo, abrazo enorme, señor. Volveremos a hablar contigo. Gracias. Ténganme en cuenta, Fabián. Sí, para señor. el 18 es que quiero bajar el precio de los medicamentos. El único legislador que habla de esto. Así es, por eso quisimos hablar con vos. Marcelo Peretta, candidato legislador porteño por el Movimiento Plural. Vamos a la pausa y cuando volvemos a hablar de un tema que es que Lady Gaga está en Río de Janeiro. Sí. Más allá del acontecimiento musical, hay otro tema. Dale. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre. Splendid.